Empezamos. Muy buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida a este webinar en el que vamos a aprender la utilidad del marketing de contenidos y el poder de las historias en el mundo de los negocios. Nuestra Rebeca, expositora invitada perdón que te es María interrumpa. Paulina Miño, Hay que directora de admitir, estrategia. Sí, ¿Alguien tiene todavía por no, ahí solo abierto estamos su los tres. micrófono? Que por no, favor le ponga en silencio. Rebeca, hay que Sí, admitir todavía a los participantes, sí, no están, ayúdame admitiendo, amiga. les admito a todos. Ya, Sí, ahorita, claro que sí. Les admitimos, claro. espérame un segundito, Ya, están entonces, ahorita a ver, perdón, a las personas que ya estaban conectadas, volvemos a empezar. Valga la están ahorita redundancia. A ver, conectando. como Perfecto. decíamos, les damos la bienvenida a este webinar en el que vamos a aprender sobre la utilidad del marketing de contenidos y el poder de las historias en el mundo de los negocios. Nuestra expositora invitada es María Paulina Miño, directora de estrategia en TDC Media y docente de marketing digital. Gracias, María Paulina, por apoyarnos con este tema tan actual, tan necesario, así como compartirnos tu experiencia. En TDC Media, María Paulina lidera proyectos digitales desde la propuesta hasta el desarrollo y planteamiento estratégico. Desarrolla y maneja comunidades digitales, además de que realiza su planificación estratégica. Plantea y estructura contenido según segmentos de mercado. Maneja plataformas digitales, maneja también y contacta actuales y potenciales clientes y auspiciantes para espacios digitales. Dentro de esta transformación digital que todos estamos viviendo y aún con más fuerza desde que empezó la pandemia, el marketing de contenidos ocupa un lugar muy importante entre las herramientas para dar vida a nuevos negocios. Gracias a él, logramos involucrar a un público objetivo, hacemos crecer nuestra red de leads y clientes, generamos valor para las personas y nos vinculamos con ellas. Creamos también una percepción positiva de las marcas. Podemos aumentar las ventas, solucionar problemas, posicionar búsquedas, comunicar valores y todavía muchas más cosas. Pero, ¿cómo lograr esto de una manera más efectiva? A través de las historias. ¿Por qué? Porque las historias despiertan nuestros sentidos, nuestras emociones y, más importante aún, nuestro interés por seguir expresándonos. ¿A quién no le gusta que le cuenten cuentos, por ejemplo? Cuando uno es niño, ¿qué le encanta? Que le cuenten historias, ¿verdad? Bueno, pues las historias tienen mucho, mucho poder. Y todo esto lo vamos a ver con nuestra estupenda expositora, María Paulina, a quien en este momento voy a ceder la palabra. Amigos, por favor, háganos llegar sus preguntas e inquietudes al chat que tienen ahí y al final de la exposición de María Paulina vamos a dar respuesta a sus preguntas, ¿sí? Muchas gracias por estar conectados. Estoy segura que les va a encantar esta presentación. Adelante, María Paulina. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por su puntualidad. Estoy súper contenta de compartir con ustedes no solo mis conocimientos, sino mi experiencia. Así que bienvenidos. Y les voy a contar un poco de las claves que a nosotros nos ha ayudado a llevar el poder de las historias en el mundo de los negocios, ¿no? Definitivamente creo que, como Rebeca dijo en la introducción, esto es parte de la clave de lo que ahora debemos considerar en esta era virtual. Así que, pues bueno, sin más introducción, voy a empezar. Igualmente, bueno, comentarles que TDC Media, para los que recién se están conectando, TDC Media es una empresa enfocada en marketing de contenidos. Yo soy directora de estrategia y bueno, también tenemos varias líneas de negocio. Una de ellas es Presenta, en donde trabajamos presentaciones desde la narrativa hasta el storytelling, el diseño, la estrategia y pues gracias a Presenta tenemos esta presentación. Entonces, bueno, ahora sí voy a arrancar. Bueno, primero contarles que definitivamente la manera de contar historias ha cambiado radicalmente. La comunicación ahora demanda historias, demanda puntos de contacto. Y no solo eso, en realidad los patrones de comportamiento han cambiado. Lo comercial, lo racional, está pasando a un segundo plano. La pandemia, el año pasado que llegó el COVID, generó audiencias más conectadas, pero también audiencias más exigentes. Entonces, de cierta manera, sí, la comunicación digital demanda historias y puntos de contacto, pero también demanda, más allá de interacción, demanda conexión. Entonces, nosotros debemos justamente saber cómo hacerlo y cómo llevarlo a nuestras plataformas digitales. Es decir, los consumidores de plataformas digitales y nuestros clientes en estos medios, en realidad
son mucho más emocionales. Hay una gran tendencia hacia la emoción. Entonces, aquí igualmente les invito a empezar a cambiar, yo siempre digo, ¿no? A empezar a cambiar el chip, digamos, de lo comercial a lo humano. Entonces, ya les voy a contar un poco de por qué y cómo nosotros, y yo realmente estoy convencida y me apasiona muchísimo este lado humano de la comunicación y cómo concebimos a las estrategias digitales, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar con esta frase de Bill Gates que me encanta, content is king, que quiere decir el contenido es el rey. Pero realmente aquí, bueno, se escucha mucho sobre el contenido, inclusive sobre términos como community manager, community management, plataformas digitales, marketing digital, pero ¿sabemos realmente qué es un contenido? Entonces creo que por ahí debemos empezar. Primero, hablemos justamente de esto de contenidos y yo realmente empezando desde la raíz. Entonces pensemos, ¿un contenido qué es? ¿Es lo mismo que un post? Entonces, en realidad nos preguntamos esto, ¿por qué? Porque mucha gente habla de posts, habla de contenidos, pero a lo mejor no saben si realmente están haciendo lo uno y lo otro. Entonces, antes de hablar de marketing de contenidos como tal, hablemos de qué es cada uno, ¿no? Entonces, en realidad no, esto no es lo mismo. ¿Por qué? Les voy a contar primero qué es un contenido. Un contenido en realidad va mucho más allá de un enfoque netamente comercial y racional. Como les decía, en realidad a partir de la pandemia, la comunicación ha dado un giro en el que las audiencias están mucho más exigentes y demandan esta interacción más humana, más emocional. Un contenido piensa en la venta como una consecuencia, como un resultado de un proceso constante de construcción de confianza, de construcción de relaciones sólidas. Un contenido debe agregar valor a una audiencia, es decir, debe darme algo más, debe enseñarme algo. Entonces, por ello, aquí uno de los objetivos de cuando hablamos de contenidos es que debe educar. De cierta manera, nosotros cuando hablamos de educar, suena un poco extraño, sin embargo, en realidad nosotros cuando enseñamos algo a nuestra audiencia, más allá de solo vender el producto, es cuando estamos dando contenido. Buscar conectar a través de estos momentos, de historias, de experiencias relevantes, y no solo conectar, sino conectar con las personas correctas en el momento correcto. Entonces, eso sería como un resumen de lo que es un contenido, a diferencia de un post. ¿Un post qué es? Hacer un post literalmente es como, es el acto de publicar en plataformas digitales. Entonces yo voy a postear, digamos, es como el anglicismo de post en inglés, ¿no? Entonces, un post, a diferencia de un contenido, busca vender en la publicación. Es mucho más promocional, es más comercial, muestra productos más que experiencia. Y pues, ¿qué hace que un contenido sea relevante? Porque bueno, en realidad cualquier persona podría estar generando contenidos. El día de mañana podemos estar utilizando, vamos a generar contenidos, pero a lo mejor están generando un post que en realidad no tiene las características para realmente ser un contenido relevante para una audiencia. Entonces, relevante que sea real, que sea espontáneo, que sea cercano. La comunicación digital ahora demanda justamente la cercanía, la espontaneidad y el hecho de que sea espontáneo y real, no quiere decir que haya una estrategia detrás o que no se vea tan elaborado, no quiere decir que no haya una estrategia detrás. Más bien al contrario, cuando se ve más cercano es cuando realmente podría haber una estrategia mucho más estructurada detrás. Y es un reto, realmente es un desafío. Entonces, de cierta manera, los contenidos tampoco podemos esperar que todos sean emocionales, porque no, o sea, no vamos a tener todo contenido meramente emocional, siempre debe haber un equilibrio. Entonces, yo les diría que no está mal tener un porcentaje de publicaciones en donde tengamos en nuestras redes sociales un enfoque comercial o hacia producto, porque de cierta manera debemos mostrar producto, debemos vender, pero la clave está en el equilibrio. Entonces, en realidad, del 100% de nuestros contenidos, enfoquémoslo un equilibrio de porcentaje hacia contenidos experienciales, por no hablar de emocionales, y contenidos más racionales. Entonces, justamente eso, ¿no? La pregunta es,
cómo lo estás contando, desde dónde lo estás contando. Entonces debemos tener claro que un punto importante aquí es que de cierta manera nosotros con las plataformas digitales buscamos, sí, tener leads, es decir, tener potenciales clientes, pero debemos tener claro que son justamente eso, son clientes potenciales. Después hay un proceso muy importante que no se debe como descuidar y no debemos pensar que digamos, es diferente a lo que nosotros hacemos en todos los esfuerzos, que es el cierre de una venta a la final, que es, puede ser, tú tienes tu fuerza de ventas o tienes tu tienda virtual en donde vas a cerrar el proceso de conversión para que sea tu cliente. Entonces, de cierta manera, sí, la estrategia de marketing de contenidos es el camino para lograrlo, pero cuando nosotros tenemos leads, levantamos registros, levantamos clientes potenciales, no tenemos que pensar que hay un proceso posterior a ello. Entonces, bueno, en realidad, con esta introducción, decirles que el marketing de contenidos es el punto de partida de un ciclo global de conversión. Entonces, ahora sí les voy a contar cómo funciona esto y cómo podemos hacerlo. En realidad, bueno, ¿qué es este mundo del que todos hablan del marketing de contenidos? En realidad, si es que lo vemos como algo no tan técnico, es crear, publicar y compartir contenidos de interés para tu buyer persona. Esto quiere decir para tu buyer, para tu cliente ideal. Nosotros, el cliente ideal es esa audiencia a la que queremos alcanzar, sin olvidarnos que más allá de ser consumidores, son humanos, humanos con emociones, con motivaciones, con creencias. Y siempre partir desde ahí. Creo que ahorita en la pandemia no podemos olvidarnos que detrás de una pantalla hay un ser humano y detrás de todo lo que estamos creando hay muchas personas. Entonces, este marketing de contenidos sí, es parte de el marketing que se llama inbound marketing. Entonces, el inbound marketing en realidad es muy amplio y se le utiliza hoy en día en las estrategias de comunicación y se lo traduce como marketing de atracción, que es distinto al marketing de interrupción, que es el marketing tradicional, el marketing que se utilizaba anteriormente. Entonces, en realidad, aquí empiezo con el primer punto, que es, les voy a contar 3 puntos del marketing de contenidos como en general. El primero es tener en cuenta la estrategia. Nosotros cuando hacemos una estrategia de marketing de contenidos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear. Sin embargo, el crear no es solo voy a pensar en qué publicar el día de mañana y lo voy a publicar y listo, ya está. Es importante una estrategia base. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros en TDC Media hablamos mucho de matrices de contenido y hablamos también de building blocks. ¿Qué son estos building blocks? Son bloques de construcción de contenidos. ¿Para qué nos van a servir? Para construir una comunicación constante y alineada con nuestros frentes, con nuestros objetivos, con nuestras audiencias. Entonces, en este punto yo les invito a imaginarse que tienen una margarita, ¿no? La flor, la margarita. Y tienen los pétalos de la margarita, ¿no? De cierta manera, el centro de la margarita es su marca, es su producto, es la empresa. Y los pétalos es todo eso de lo que puedes tú hablar alrededor de tu marca. Es decir, hay muchísimas posibilidades. Sin embargo, nosotros recomendamos no crear tampoco demasiados building blocks, demasiados ejes temáticos, porque si no vamos a lanzar demasiadas balas y no vamos a tener claro los frentes a los que queremos alcanzar. Entonces, por ahí, por ejemplo, de mi empresa no solo voy a hablar de productos, sino uno de mis building blocks va a ser la cultura de la empresa. Entonces ahí voy a hablar de personas, voy a hablar justamente del talento humano, testimoniales, inclusive casos de éxito, procesos. Entonces hay muchísimo más allá que hablar que solo los productos. Ahora, esta base estratégica con building blocks para nosotros es la clave para tener directrices y lineamientos claros de hacia dónde vamos. Si el día de mañana gana el Ecuador selecciona para el Mundial de Fútbol y se me ocurre
Se le ocurre a Hola la... amigos, ¿cómo están? Uy, por favor, Bienvenidos a Notiflash, las noticias un más segundito, importantes. perdón, ya, solo estaba viendo quién estaba con micrófono. Ya, por favor, les pido tener silenciados sus micrófonos. Muchas gracias. Entonces, de cierta manera, esta va a ser la hoja de ruta para el día de mañana yo no publicar necesariamente que vive el Ecuador, todos somos de Ecuador y la camiseta de fútbol, porque en realidad a lo mejor no se alinea con mi estrategia de contenidos. No digo que está mal hacer contenidos acordes a coyunturales o acordes a cierta temporalidad, sin embargo, sí es importante saber si está alineado a mi estrategia. Entonces, una vez que tenemos esto como base, es importante definir cuáles son esos espacios digitales en los que yo voy a estar presente. Y en realidad aquí les digo un punto importante, que es que el medio no determina la estrategia, sino al revés. La estrategia determina el medio. Entonces, no porque yo quiero estar en todas las plataformas digitales voy a estar, porque en realidad a lo mejor no es necesario, no cumple un objetivo importante para mi marca, para mi empresa. Entonces, aquí justamente por eso es definir este ecosistema digital en el que yo voy a estar presente como marca. Y aquí podemos hacernos algunas preguntas claves como ¿qué espacios digitales van conmigo? ¿Cómo llego a mi audiencia? ¿Cómo me encuentra mi audiencia? Y todo esto de la mano de justamente entender que en estas plataformas digitales debemos también tener una congruencia visual. Es decir, la imagen va a generar una personalidad de marca, una personalidad visual, en donde debemos tener claro, por ejemplo, que en distintas plataformas digitales donde yo voy a estar, donde va a estar presente la marca, qué personalidad visual va a tener. Entonces, si el día de mañana yo publico algo en LinkedIn, a lo mejor no va a tener el mismo look and feel que va a tener en Instagram, porque Instagram tiene otra esencia. Inclusive es mucho más visual. Si nosotros ingresamos a un perfil de Instagram, va a ser mucho más llamativo visualmente, debemos cuidar mucho más la línea, debemos hacer que no se sature. Entonces, en realidad, aquí es donde debemos entender que podemos estar en las plataformas digitales que vayan acorde a mi marca, sin embargo, cuidar cómo estamos presentes en cada una. De la mano de esto, vamos a definir puntos importantes en el marketing de contenidos, como son los formatos, que ya hablaré más adelante de esto y de su importancia. Como les decía, la imagen que nos va a dar el tono y el estilo, es decir, una personalidad de la marca, ¿no? Cómo se va a destacar, cómo va a estar visualmente para que no sature a mi audiencia, para que si yo ingreso, sí, me dé contenido de valor, inclusive visualmente. Entonces, para quienes están en este webinar y tienen un Instagram, también sí les invito a ingresar a su perfil y a ver con ojos externos cómo están mostrándose como marca, cuál es esa personalidad que están transmitiendo. Una vez que nosotros tenemos la estrategia, debemos tener claro un punto que es la curación. La curación de contenido es parte esencial del marketing de contenidos. Nosotros tenemos ¿qué es esto de la curación? Es un proceso de filtración de información para hacer un uso justo de las plataformas digitales. Es decir, lo ideal no es replicar contenido. El día de mañana no voy a publicar lo mismo en Facebook que en Instagram o en LinkedIn, porque cada una tiene su propia esencia, su propia personalidad, inclusive audiencias distintas. Entonces, la curación de contenidos no es solo de qué estás diciendo, sino cómo lo estás diciendo. A lo mejor en una plataforma como Twitter requiere de un contenido más infográfico que en Instagram. En Instagram va a ser un poco más audiovisual. Entonces, la curación es justamente partir de una pieza madre, una información madre de contenido, para desglosarlo y cernirlo, llamémoslo así, o discernirlo en distintos formatos de contenido. Ahí está la clave, y la clave en aprovechar al máximo la información que yo tengo, justamente a través de formatos de contenido para cada red social. Y justamente estos formatos de contenido para cada red social va a servir para nuestro ecosistema digital
y debemos hacer un uso justo. Como les digo, es importante entender qué vamos a transmitir y cómo lo vamos a mostrar, más allá del mensaje, ¿no? Entonces aquí les muestro como un par de ejemplos de formatos, pero en realidad, como les digo, es importante que sepamos que existe un sinfín de maneras de llegar a nuestra audiencia, y es importante poder tener esta curación de contenido. Imagínense que aquí arriba de todos estos formatos tenemos un contenido madre. ¿Qué puede ser este contenido madre? Un documento de Word de 3 páginas, por ejemplo, en donde, por ejemplo, yo tengo alguna página en donde requiero de información de expertos en medicina, por ejemplo. Pero estos doctores me pasan a mí información en este Word que tiene tal vez términos muy técnicos. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Curar ese contenido para que sea digerible para mi audiencia y entender cómo lo voy a mostrar. A lo mejor ese documento se va a transformar en 4 videos, 2 animaciones, un documento descargable, un newsletter que yo envíe a mi base de datos de correo, 5 contenidos estáticos. Entonces, justamente es eso, la curación de contenido que nosotros debemos hacer. Y de la mano de el último punto importante del marketing de contenidos, que es la distribución. En esta distribución, nosotros vamos a entender que debemos tener una consistencia, un calendario de contenidos en donde podamos distribuir estas piezas que hemos curado de información, y entender que debe ser el punto más importante aquí en los calendarios y en la presencia en plataformas digitales es la constancia. Entonces, en realidad nosotros podemos tener distintos calendarios para cada plataforma digital en la que está presente mi marca, pero si no tenemos esto de mantenernos, no vamos a tener los resultados que estamos buscando. En las plataformas digitales y en realidad en este proceso de marketing de contenidos, quiero que se vayan después de este webinar con una frase en mente que nosotros siempre lo tenemos presente en TDC, y es que todo es un proceso, no un suceso. Y en realidad en TDC Media y en general en nuestro trabajo y en nuestra vida, inclusive en nuestra vida personal, buscamos transmitir este mensaje de todo es un proceso, no un suceso. Entonces, lo importante es ponerse en marcha. El proceso es el proceso de construcción de confianza, el proceso de incursionamiento en plataformas digitales y en realidad en el inbound marketing, como les decía anteriormente, en el marketing de atracción. Justamente es un proceso lento pero seguro. Es decir, si tú tienes una estrategia detrás, no te preocupes porque es cuestión de confiar y de paciencia en tu estrategia. Claramente que todo, a ver, las estrategias digitales yo siempre las llamo como estrategias vivas. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Cuántas empresas y cuántas marcas tuvieron que adaptarse? La comunicación tuvo que cambiar, la estrategia que tenían antes tuvieron que bajarla, todas las campañas ya no eran acorde a la coyuntura, a lo que estaba sucediendo. Entonces, como les digo, no está tallado en piedra, pero es importante que si tú tienes una estrategia planteada, confíes en la estrategia y entiendas que justamente es un proceso, no un suceso. Entonces, con estos 3 puntos que les he contado del marketing de contenidos como una parte más técnica, quiero como igual transmitirles que atraer y conectar es mejor que perseguir y convencer. Entonces, básicamente es lo que teníamos del marketing tradicional, del marketing de interrupción, a diferencia de lo que ahora manejamos, que es el marketing de atracción, y que el marketing de contenidos es parte indispensable de este marketing de atracción. Ahora, ojo, aquí les pongo esto porque muchas veces el marketing de contenidos se piensa que está solo en redes sociales. Por favor, Cuando en apaguen realidad... sus micrófonos. Sí, por favor. Esto. Gracias. Bueno, entonces aquí les pongo esto que es indispensable tener en mente, que es, ojo, el marketing de contenidos no se trata solo de redes sociales. En realidad, el punto de partida puede ser otros medios. Hablemos de plataformas digitales, no hablemos de redes sociales.
Entonces, aquí lo que les quiero transmitir es que existen ventajas de tener estrategias de marketing de contenidos en buscadores como Google o como YouTube. O sea, YouTube es parte de Google, pero es un buscador a la final, ¿no? Y les voy a dar 3 ventajas claves que nosotros podemos tener en las plataformas digitales con marketing de contenidos. La primera es siempre tener contenido fresco, contenido renovado. ¿A qué voy con esto? La renovación constante de una página web es indispensable para que mi página esté siendo posicionada en buscadores constantemente. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente cuando me busque en Google me encuentre fácilmente o cuando busque palabras relacionadas a mi negocio, a mi marca, me encuentre fácilmente. De la mano de los otros 2 beneficios, que es información relevante. En realidad los contenidos deben ser que aporten, justamente lo que conversábamos, la diferencia de un contenido relacionado a un post y que la audiencia se anime a compartir, le aporte tanto que se anime a compartir en sus redes sociales. Eso es distinto. Igualmente aquí habría un proceso de curación de contenido. Cuando yo tengo un contenido en mi blog, hay un proceso de curación para de ese blog lo distribuyo en mis distintas redes sociales. Y aquí, de la mano de que es user-centric, nosotros podemos pasar de tener consumidores de contenido a prosumidores de contenido. ¿Qué es un prosumidor? Un prosumidor es no solo consume contenido, produce contenido. Por eso es prosumidor. Entonces, ese sería el objetivo de todas las marcas, de todas las empresas que lleguemos a tener, podríamos llamar embajadores de marca, personas tan conectadas con nosotros que compartan nuestro contenido. ¿Por qué? Porque les aporta, porque les suma. Son nuestros prosumidores. Entonces, y en realidad, bueno, el user-centric quiere decir que está centrado en el usuario. El contenido a la final es justamente orientado a su comprensión. Entonces, importantísimo que nosotros tengamos en nuestro sitio web, o si ya lo tienen, un sitio web, cuente con una sección de blog de constante actualización, indispensable. Y si tienen también una base de datos con una estrategia de newsletter, aprovechar su sección de blog y compartir sus artículos que publiquen en esta plataforma con una frecuencia establecida. De esta manera, ustedes van a lograr posicionarse en los buscadores, no solo en redes sociales. Entonces, bueno, en realidad quiero contarles, bueno, aquí creo que la mayoría de nosotros debemos conocer sobre el embudo de conversión o el funnel de ventas. En realidad, aquí está como resumido marketing, ventas y clientes, pero lo que yo les quiero contar ahora es bueno, en realidad este embudo, si vemos la forma incluso, la última prioridad eran los clientes. Entonces, acorde a esto, ahora HubSpot, que es la empresa que empezó con el concepto de inbound marketing, plantea el ciclo de conversión, en donde están los clientes en el medio. Entonces, esto quiere decir que todo lo que hagamos va a estar enfocado o centrado en nuestro cliente. Pero bueno, de cierta manera, ¿qué tiene que ver esto con marketing de contenidos? Pues muchísimo, porque en este ciclo de conversión tenemos 3 fases indispensables: atraer, interactuar y deleitar. Entonces, el marketing de contenidos es el punto de partida en la fase de atracción. Nosotros buscamos atraer, ganarse la atención de nuestros prospectos, atraer visitantes con contenido útil y, de cierta manera, diferenciarnos para llamar la atención. ¿Cómo hacerlo? A través de experiencias en los contenidos, conversaciones cercanas, contenidos educativos. En realidad, usar la experiencia para crear una conversación y conversaciones significativas. Entonces, aquí igualmente transmitirles una frase que es: proporcionemos valor antes de obtener valor, y les aseguro que este ciclo de conversión va a tener la conversión correcta. Entonces, bueno, es un término más técnico el tema de la conversión. Sin embargo, conversión es básicamente convertirnos de una cosa a otra. Somos
visitantes, usuarios digitales, nos convertimos en cierto punto cuando llenamos un formulario con nuestra información en clientes potenciales. Eso es una conversión, pasar de un papel a otro en medios digitales. Entonces, justamente eso, yo les invito en esta fase de atracción en el marketing de contenidos y a cambiar este chip de empecemos a proporcionar valor antes de obtener valor. Un juego de palabras interesante, ¿no? Y aquí les digo algo importantísimo que la verdad yo les he dicho mucho a mis clientes y es que no se asusten si en una primera fase sus seguidores empiezan a disminuir. Mejor alégrense. De verdad yo me alegro cuando los seguidores a lo mejor empiezan a disminuir en una primera fase. ¿Por qué? Porque sabrás que estás filtrando a tu audiencia. Aquellos que no son, dejarán de seguirte. Y eso es una maravilla. Así que, ¿por qué? Porque a mí me interesa una audiencia de calidad. En realidad, nosotros lo que siempre decimos es, no me interesa tener un estadio lleno de maniquíes, ¿verdad? Entonces, en realidad, eso también les invito, no se asusten si empiezan a bajar de seguidores, más bien justamente como les digo, es algo bueno, estamos filtrando a nuestra audiencia porque tenemos una estrategia detrás. Y aparte, si no, entiendo que puede ser como la primera carta de presentación, esto de los seguidores y la cantidad de seguidores. Sin embargo, si no tenemos muchos seguidores, en realidad, de lo poco, mucho, ¿no? Clientes fieles, clientes conectados, y eso es lo que necesitamos. Y bueno, ahora perdón, voy a tomar un poquito de agua. Y bueno, en este proceso de plataformas digitales y de todo lo que está pasando, últimamente ha habido varios estudios a raíz de la pandemia y uno de ellos habla de las 5 nuevas verdades humanas a raíz del COVID y este estudio lo hizo una empresa multinacional que se llama Accenture y en esta empresa plantean estas 5 nuevas verdades humanas que les voy a mencionar 3 de ellas. La primera es el valor de la confianza. Es cómo vamos a tener este factor multiplicador de confianza en nuestras plataformas digitales y en nuestra comunicación para realmente conectar. 2, la salud como eje principal, pero bueno, yo lo veo más como algo como bienestar, como transmitir bienestar. Y también un punto clave es algo que lo llaman el cocooning. El cocooning es este deseo de capullo. Entonces, en realidad, quienes pongan el ojo en el hogar serán los ganadores. O sea, sí tenemos que pensar, y esto no son verdades humanas de ahorita, de tiempos de pandemia. Son verdades humanas que guíen las experiencias de ahora en adelante. Entonces, sí es muy importante que empecemos a tomar en cuenta que estas historias humanas, reales, cercanas, son las que van a construir relaciones sólidas y confianza con nuestra audiencia. Entonces, bueno, ¿por qué una historia, no? El poder de las historias del mundo de los negocios es el título de este webinar. Y sí, en realidad contarles que, bueno, una historia es el arma más poderosa que tenemos en la mano. Y no solo eso, yo estoy convencida, estamos convencidos en TDC de 5 pilares claves que les voy a contar que realmente a mí me apasionan y es a lo que debe guiar las experiencias. Y es, bueno, el primero es que las empresas no tienen emociones, las personas sí. El segundo es que la gente quiere ser parte de algo más grande que ellos mismos, de la mano de que en realidad la gente quiere sentir algo. Ahora la gente cuando ve comunicación detrás de una pantalla, queremos emocionarnos, queremos saber, tal vez nos va a generar un sentido de nostalgia. Entonces, sí es importante conectar. Y no solo eso, la gente quiere sentirse incluida, quiere tener un sentido de pertenencia. Entonces, aquí debemos tomar muy en cuenta a nuestra audiencia para hacerles sentir parte de nuestra comunidad, de nuestra página, de nuestra marca. Tomar en cuenta su opinión. Y la gente quiere entender justamente lo que les decía al inicio, lo que es un contenido, de que la gente quiere entender. Entonces, entender qué hay detrás de la marca, entender cómo se creó, cuál es la historia. Entonces, justamente por ello es el poder de las historias. Y de estos 5 pilares se trata el modelo Human to Human,
o H2H. Generalmente, bueno, creo que muchos hemos escuchado de los términos B2B, B2C, C2C, hay muchos, ¿no? De business to consumer, o sea, pero en realidad nosotros tenemos muy presente y debemos tener presente el modelo human to human, que lo plantea Brian Kramer con un objetivo de conectar con el lado más humano de las marcas y de las personas. Entonces, inclusive, la evolución del marketing, tenemos desde el marketing 1.0 y lo conocido hasta el marketing 3.0, que bueno, la diferencia básicamente es que al inicio era unidireccional y el 3.0 es bidireccional, pero ahora suena y hay el marketing 4.0, que es crear marcas más humanas. No sé si han escuchado, pero humanizar las marcas es en realidad el camino que ahora debemos tomar. Y humanizar las marcas, hay ciertas maneras de lograrlo y el marketing de contenidos es uno de ellos. Y en realidad sí, o sea, estar conectada con tu audiencia, entenderlos, escucharlos para poder transmitir con base a este modelo human to human. Entonces, ahorita les voy a mostrar un ejemplo de un caso de una marca que es un caso real de comunicación en tiempos de pandemia. Y esta marca, bueno, es el caso de una campaña en Argentina, pero la marca también existe en Ecuador. Así que, bueno, les voy a mostrar en este momento. Okay. A minutos de la noticia del año. Un momento singular. Está atravesado por una pandemia que ha avanzado con mucha velocidad. Mauro, ¿usted en este momento los trabajadores están yendo a la fábrica o no? No, está cerrada la fábrica. ¿Qué pasa si esto continúa? Un día debimos cerrar las puertas de nuestra fábrica, dejar de trabajar y quedarnos en casa, al igual que miles de argentinos. Hola. Pero, con lo más valioso de nuestra compañía, las personas, nos propusimos mostrar los mejores usos de nuestros productos puertas adentro de nuestros hogares y de nuestra vida. Creamos una campaña hecha 100% desde nuestras casas. Ay, me perdí. Mi nombre es Dayana, soy analista de control en Codre. Mi superhéroe favorito siempre fue la Mujer Maravilla. Esto es un mensaje para la comunidad. Por favor, señores, dejen de mandar tareas, por favor. Muy bien, llegó el momento. Vamos a hacer el unboxing. Acá tenemos Gracie, Violeta. Durante semanas nos dedicamos a producir contenido, editar y crear tutoriales de cómo se usa cada producto. Personalizamos el contenido para la audiencia de cada producto y el resto fluyó. En un momento malo, la unión y la empatía de mostrarnos puertas adentro nos ayudó a salir adelante. ¿Te parece o no? ¿Sí? Bueno, a mí me encanta este caso porque en realidad, si pudieron ver al inicio de este video, mencionan justamente las personas, lo importante de mostrarse como seres humanos. Y también, si se dan cuenta, hay un contenido educativo, hay testimoniales, hay estrategia detrás de una curación de formatos, ¿no? Y no sé si se dieron cuenta, en la parte en donde habla de, se muestran ahí como comentarios, aquí por ejemplo, ¿quién es esta chica? Muy genuina, muy natural, y más adelante igualmente dicen, felicitaciones por introducir a alguien que no sea famoso, con cabello normal. Somos humanos, todos somos humanos, y eso es lo que más debe destacar en esta era virtual de comunicación.
Y en realidad todo esto tiene una estrategia detrás. Entonces, bueno, este es el primer caso que quería mostrarles y justamente transmitirles que detrás de cada éxito, de cada experiencia, de cada aprendizaje, hay por lo menos una persona creándolo, una persona con emociones, con motivaciones, con creencias, y así es como las personas son parte de la historia de cada proyecto. En realidad, muchas empresas que tienen años en el país, por ejemplo, son muy buenos creando historias, pero no contándolas. Se quedan con las historias. Pero en realidad eso hay que transmitirlo. Y así como todas las personas, desde emprendedores a altos ejecutivos, son humanos, es importante también mostrarlo. A continuación les voy a mostrar un video que es súper interesante porque vemos el lado más humano de un alto empresario. Solo les voy a mostrar un extracto del video, pero es interesante cómo muestran ese lado humano y hacen que inclusive la entrevista sea muy cercana, no sea algo de producto o algo lejano. Al inicio quizás pensamos, esto va a ser netamente un poco aburrido, yo qué sé, pero inclusive la expresión de la persona en la entrevista empieza a cambiar en el proceso. Entonces lo vamos a ver. Are you a morning person or a night owl? Morning. Coffee person or tea guy? Coffee in the morning, tea in the afternoon. What's the first thing you do when you wake up every morning? I wear my running shoes. What's on your work desk right now? Too many computers to count. What's on your smartphone home screen? The number one icon, Wunderlist. Comic Sans. Good or bad font? Good font. Favorite workday time waster? Cortana jokes. Favorite personal possession? Oh, a cricket bat signed by Sachin Tendulkar. Would you... Entonces, es importante saber que detrás de todo proyecto, detrás de todo logro, hay personas y podemos transmitir de una manera cercana. Por ejemplo, igual, si es que yo el día de mañana hago un video y sale alguna risa, algún blooper, obviamente que vaya de la mano del tono, el estilo de la marca, pues a lo mejor puedo manejar algo mucho más cercano, mostrando que son personas que tienen ciertas motivaciones. Y les voy a mostrar otro ejemplo que a mí me encanta porque es de una marca con la que nosotros trabajamos, es la marca Olé, y la verdad me encanta cómo ellos han incursionado en empezar a mostrar esta parte humana. Les voy a mostrar igual una capsulita. Venir aquí al invernadero es algo fantástico porque cosechamos, recogemos, cargamos, llenamos el camión y nos vamos a Olé a entregar al otro día. O sea, eso es una parte linda, o sea, la cosecha. Entonces, en realidad, a mí me parece, realmente estoy convencida, no me parece, estoy convencida de que el camino para conectar y crear relaciones sólidas digitales con nuestras audiencias es justamente mostrar el lado más humano de las marcas. Los contenidos son el vehículo para plasmar las historias que creamos, son las historias y la narrativa lo que nos apasiona. En este punto, en realidad, hay que partir de esta premisa de que las narrativas van moldeando comportamientos, impulsan valores, inspiran a países, a comunidades, a sociedades, a líderes. Y aquí, bueno, veamos un par de ejemplos, ¿no? Descubrimos la real dimensión de las agallas y habilidad con la historia de David y Goliat. Entendimos la profundidad del amor con la historia de Romeo y Julieta. Bueno, ahora que estamos cerca de San Valentín, el ejemplo. Y asimilamos definitivamente el poder de la resiliencia con la historia del náufrago y nos inspiró la valentía y capacidad de la historia del liderazgo, perdón, con la historia de Braveheart. Son historias que realmente tienen hitos, o sea, nos han llegado de una manera que no lo hemos olvidado, y esto es porque en realidad han sabido comunicar, ¿no? De cierta manera los líderes, ya sea de una empresa, de un partido político, de un movimiento, deben poder identificar, construir y contar la historia correcta y así poder conectar por medio de esta con valores que buscan promover.
Entonces, se debe explicar la esencia de lo que persiguen promover por medio de la narrativa. Y aquí existe algo que se llama la narrativa transmedia, que es justamente cómo vamos a hacer que mi historia tenga una secuencia en los distintos medios en los que yo estoy presente. Justamente transmedia. La historia correcta logra cautivar a la audiencia y desarrollar un sentido de pertenencia con la narrativa. Y no solo eso, no solo es la historia, sino que las audiencias quieren consumir historias y ser parte de ellas. Pero para poder generar impacto, siempre buscar una historia y crear esta remoción emocional, es esencial estructurarla. Si es que no se construye bien una narrativa global, la historia probablemente no funcionará, será únicamente un bombardeo de mensajes sin estructura, sin coherencia y sin relevancia quizás. Entonces, ¿cómo podemos plantear una historia? Nosotros manejamos algo que lo llamamos, y bueno, se lo utiliza inclusive en películas, en guiones, es el arco narrativo. Es decir, la estrategia de cómo queremos contar la historia en un marco de tiempo. Y esto debería ser aplicado en todo lo que nosotros hagamos. Tenemos una historia global y de eso se va desprendiendo o curando contenidos que igualmente deben tener un sentido. Entonces, aquí tenemos justamente esta historia que debe ser transmitida en un periodo de tiempo. Es decir, todas las historias son viajes, se desarrollan en tiempos. Las películas duran 2 horas, los libros 300 páginas, un podcast 10 minutos, etcétera, etcétera. Entonces es importante tener en cuenta que así podemos crear nosotros historias. Ahora, para ir finalizando, quiero invitarles a pasar justamente de la razón a la emoción. Y de cierta manera, ¿cómo logramos esto? A través de algo que se llama el brand manifesto. ¿Qué es este brand manifesto? Que puede ser el punto de partida de una comunicación más humana. Es una declaración y el describir el porqué de la existencia de la marca, el propósito, la razón por la que existe, el motivo de la comunicación, más que la lógica del negocio. Yo creo que todos los negocios, o sea, somos lo que creemos. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo igualmente de una marca ecuatoriana con una campaña de acá de Ecuador. Qué bueno que estemos haciendo comunicación más humana acá, pero en realidad les diría que es un 80% de marcas que todavía no cambian este chip. Y bueno, les voy a mostrar este ejemplo sin más y ya les voy contando un poquito. Funny place, full of a smiling face. Don't be too shy, that's what you find. I like to see you there. Do it until it's too late. Don't be too faint. You're not in shame. Love, love, love and pay. What you're saying. Este ejemplo a mí me encanta, la verdad, porque si se dieron cuenta, bueno, quienes conocen a Tramontina son como herramientas para el hogar, o sea, tienen varias líneas relacionadas a productos del hogar y durante todo el video se vieron estas herramientas utilizándolas, pero el giro, el enfoque que le dan es distinto, es desde este lado mucho más humano. Es básicamente declarar o describir el porqué de la marca para las personas. Y claramente en este caso es enfocado a la pandemia y mucho más emocional, pero es un buen ejemplo para transmitir esto que les comento, ¿no? Entonces, en esencia,
todos tenemos una historia que contar, todos absolutamente. Si es que tenemos, si es que somos una marca personal, tanto como si somos una marca comercial, debemos conectar por ahí. Es decir, identificar este ADN de las marcas para desde ahí conectar y transmitir todo lo que nosotros querramos comunicar. Para finalizar, ahora sí quiero contarles, esta frase es súper interesante y nosotros nos basamos muchísimo en eso para nuestras estrategias, es que la gente no compra lo que haces, sino por qué lo haces. Y esto lo dice Simon Sinek, que es un escritor y motivador inglés, que justamente planteó este que se llama el Círculo Dorado en el 2009, y llega en realidad para romper paradigmas y cómo hemos concebido a la comunicación hasta ahora. Bueno, en realidad ya son algunos años, pero nosotros como hemos procurado enfocarnos muchísimo en este modelo para crear estrategias. Y un poquito como para contarles de qué se trata. Voy a empezar por el what, por el círculo de afuera. ¿Por qué voy a empezar por el what? Porque generalmente las empresas cuando venden algo, cuando ofrecen algo, empiezan por lo que ofrecen. Es decir, toda empresa sabe lo que hace, ya sean productos o que venda o servicios que ofrezca. Justamente es eso, este what, ¿no? Y después a lo mejor pasan a explicar el cómo es el proceso para lograr ese qué, ¿no? Este how solo algunas empresas saben cómo hacerlo y es justamente eso que les hace especiales o diferentes a la competencia. Sin embargo, el punto más importante y por el que pocos empiezan es el why, es decir, la razón. ¿Por qué hacen lo que hacen? Muy pocas organizaciones saben exactamente por qué lo hacen. O sea, el por qué no es el dinero, no es tener el dinero como resultado. En realidad eso es una consecuencia, como les decía, de un proceso constante de construcción, de confianza, de comunicación. El por qué es ese propósito, son esas creencias, las motivaciones, lo que les inspira. Es la verdadera razón por la que existe la marca. Y nosotros cuando conectamos con una persona, con un líder, hasta con políticos, ¿no? Nosotros conectamos por lo que creen, inclusive por las religiones, por las creencias. Entonces nosotros siempre en las estrategias que planteamos buscamos entender ese ADN de la marca empezando por el why para poder justamente conectar desde ahí y hablar sobre el we believe. O sea, nosotros creemos, ¿en qué creemos como marca? Y desde ahí comunicar. Entonces, Simon Sinek habla igual de este caso y, por ejemplo, el caso de Apple, ¿no? ¿Quién no conoce Apple? Entonces dice, aquí tengo, por ejemplo, el celular y dice, ellos empiezan por el why a vender y por eso son tan exitosos. Entonces dice, nosotros creemos en la posibilidad de pensar y vernos diferente. Ellos dicen, think different, ese es su eslogan, ¿no? Y de ahí te dicen, mediante un diseño elegante, atractivo y de fácil usar. Hacemos celulares y computadores, celulares inteligentes y computadores. ¿Te interesa? A diferencia de decir, sí, mira, este celular tiene una cámara de tantos megapíxeles, la pantalla de tal resolución, ¿te interesa? Entonces, es darle la vuelta a la comunicación. Entonces, justamente es eso a lo que yo les motivo a empezar por ahí, preguntarse por qué hacen lo que hacen, identificar sus creencias, sus motivaciones, aquello que les inspira y desde ahí comunicar. ¿Saben por qué? Porque hay mucho más en su marca que solo producto. Y justamente con esto voy cerrando y les digo, hagan un análisis, ingresen a sus perfiles y digan, ¿qué estoy mostrando? Inclusive algo tan sencillo como la descripción de la biografía de su Instagram, por ejemplo, o de su Facebook, o de su LinkedIn. ¿Qué es lo primero que dice? Dice, vendemos soluciones estratégicas vendemos productos de limpieza. ¿Qué dice? O empiezan por el why. Entonces nosotros, por ejemplo, en TDC nos mueve el llevar el poder de las historias al mundo de los negocios. Esa es nuestra creencia más grande. Tenemos muchas creencias, tenemos nuestros we believe, pero es importante empezar a comunicar desde ahí. Y con eso es con lo que quiero que se vayan de esta charla, de este webinar. Realmente es ahí en donde se debe empezar
en esta era virtual y con más razón desde que pasó la pandemia, a tomar muy en cuenta los 5 pilares del modelo Human to Human y poder ponerlos en práctica y llevar las historias al mundo de los negocios. Voy a dejarles con esta frase que a mí me encanta, que es: la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Entonces esto lo dice Maya Angelou. Así que no, les agradezco muchísimo por su tiempo, por escucharme. Espero que podamos empezar a hacer comunicación más cercana, más humana, y creo que podemos tener unos minutitos de preguntas. Así que veamos. Así es, María Paulina. Sabes que realmente ha sido un placer, ha sido un deleite escucharte. Qué buena presentación. Es lo mismo que nos está diciendo también aquí una de las personas conectadas. De hecho, había 2 chicas que habían levantado la mano, que después les daremos el espacio, pero ya nos están llegando las preguntas. Javier Gómez dice: hola María Paulina, excelente presentación. Una consulta: ¿se puede generar un marketing de contenido para intermediarios o mayoristas de un producto o tal vez para un sector empresarial? Hola Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu pregunta. Sí, definitivamente. Mira, el marketing de contenidos justamente también tiene que tener como parte de su estrategia un análisis de audiencias, es decir, a quién vamos a estar comunicando y por qué medios. Entonces, muchas veces hay el modelo de comunicación o de negocio B2B, o sea, es decir, business to business. Entonces, nosotros en las estrategias de marketing de contenidos es importantísimo saber a quién nos estamos dirigiendo. Inclusive, cuando nosotros hacemos estrategias, debemos tener mapeado, por ejemplo, los stakeholders, los grupos de interés, pero definitivamente se puede hacer estrategias de marketing de contenidos en cualquier sector, ¿sí? Ya. Andy Maldonado nos pregunta, dice: tengo una consulta sobre algo que veo todo el tiempo en redes. ¿Qué opinas de los influencers que promueven marcas todo el día? Desde mi punto de vista han perdido credibilidad. De modo personal, yo ya no confío cuando un influencer empieza su saludo con "miren lo que me llegó". ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Hola Andy, ¿cómo estás? Bueno, gracias por tu comentario. Me encanta porque yo un poco estoy alineada con lo que tú dices. A ver, a mí me parece súper bien que las marcas utilicen estrategias con influencers. Es más, hay el marketing de influencia. El modelo Human to Human de Brian Kramer en realidad inició como enfocándose a que va a ser el boom de los influencers. Sin embargo, yo te diría que nosotros podemos tener embajadores de marca. Es decir, no estoy en desacuerdo con los influencers, pero muchas veces es muy importante que ellos estén súper alineados con nuestra estrategia de marketing de contenidos, porque puede convertirse, por más de que esté un humano enseñándote el producto, puede convertirse en algo muy lejano, muy comercial, muy te pagué para que muestres esto. Entonces, no está mal decir, ok, esto es en colaboración con tal marca, pero es importante que puedan transmitir una experiencia a través del producto. Es decir, que 2 cosas: la marca sepa elegir correctamente quiénes van a ser sus influencers y el influencer también sepa transmitir. Entonces, yo te diría que podríamos empezar a hablar no de influencers, sino de embajadores de marca, que estén más conectados con mi marca, con mi producto, y que no necesariamente sean famosos. Entonces, eso te diría, Andy. Gracias. Cecilia Borja nos manda una felicitación, dice: excelente charla, muchas gracias María Paulina. Johnny Suárez dice: ¿nos puedes dar un ejemplo práctico para dejar clara una diferencia entre post y contenido? Claro que sí, Johnny. Bueno, mira, por ejemplo, un post te va a decir un copy un poco cliché, puede ser, como te dice: porque ustedes lo pidieron, los productos con el 50% de descuento. Y fin, se acabó. Y el producto y el descuento y se acabó. En cambio, ese es un post. En cambio, un contenido te puede decir: hoy te contamos 3 maneras de utilizar el producto en casa, y al final te decimos, y está con el 50% de descuento. Entonces, te está mostrando maneras de utilizar el producto, o inclusive, no sé, si es que es un producto que tiene un empaque, un envase que lo puedes reutilizar, te va a decir: mira, así puedes reutilizar el producto. Y entonces, y ahorita estamos con 2 por 1. Es diferente. Esa es la diferencia.
Antonella Loaiza dice, increíble presentación como siempre, Pau. La verdad es que yo pienso lo mismo. Este ha estado increíble. La verdad es que ha sido maravilloso. Queremos contar con María Paulina en otras oportunidades. Todos nos agradecen, dice, muy interesante y motivador, dice Ernesto Miño. Juan Cacuango dice, súper, ¿cuál es tu contacto? Eso nos va a tener que dar, Pau, porque realmente ha sido excelente. Hemos disfrutado mucho esta tarde. Déjame ver si hay más preguntas. Dice, Chévere. Fernando Miño dice, qué importante, interesante y bien estructurada presentación. Felicitaciones. Muchas gracias a nuestros amigos que se han conectado también, que son tan gentiles y nos hacen llegar estos comentarios tan alentadores para seguir adelante con la presentación de la cámara. Nosotros tratamos de llenar todos los vacíos que ustedes puedan tener, sobre todo en esta época que, a pesar de que ya casi va a ser un año que estamos con la pandemia y encerrados, pues siempre hay muchas cosas que despejar y que aprender. Sobre todo en este mundo de transformación digital van surgiendo siempre nuevas cosas. Así que hay que aprovechar todas estas herramientas estupendas. Andrés Cando dice, buenas tardes, ¿cómo podría crear marketing de contenidos en cosmética natural cuando hay muchos empresarios vendiendo la misma línea y respecto a la competencia, cómo debería actuar también? Perfecto. Bueno, igualmente ahí lo que les sugeriría es entender cuál es su why. O sea, ese es el primer paso, identificar cuál es su motivación para diferenciarse de la competencia y también mostrar distintas experiencias alrededor del producto. Entonces hay varias maneras, puedes mostrar contenido educativo, puedes mostrar testimoniales, puedes igualmente transmitir como a través de blogs, por ejemplo, vas a contar una historia del producto, vas a mostrar inclusive cómo se hace el producto. De cierta manera, sí hay maneras de llegar de una manera más cercana y diferenciarte de tu competencia, pero yo te diría que la clave es identificar tu why. Ahí va a estar la diferencia más grande. Norman Chukirima dice, ¿cuáles son los principales KPIs que utilizas para saber si la estrategia de marketing de contenido está funcionando o no? Perfecto, Norman. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, para quienes no saben qué es un KPI, importante, un KPI significa Key Performance Indicator, que quiere decir indicadores claves de desempeño. Esto no solo se utiliza en marketing digital, sino también en otras categorías, pero bueno, en marketing digital y en marketing de contenidos puntualmente, las métricas o los KPIs que más debemos tomar en cuenta, bueno, primero definitivamente es el engagement, que es el porcentaje de interacción de la audiencia con mi contenido. Y si es que hacemos contenido audiovisual, que ahora es muy importante y está siendo como el auge, son la cantidad de reproducciones. Y otra cosa que también les diría ahorita que no les comenté durante la charla es, ¿qué pasa porque ahorita estamos pensando en KPIs, son cuantitativos, ¿no? O sea, que podemos contar. Pero ¿qué pasa con los resultados cualitativos? ¿Dónde está esa parte humana? ¿Cómo yo obtengo esos insights más fuertes, esas verdades no dichas, esas características que el día de mañana me van a ayudar a entender cómo voy a seguir planteando mis estrategias? Entonces yo creo que ahí es lo más importante, como entender cuáles son esos insights justamente que me van a decir a mí si estoy en el camino correcto o no estoy en el camino correcto. Qué lindo, hay gente maravillosa. Esteban Ocampo nos dice, es increíble todo el contenido de la Cámara de Comercio de Quito. Un abrazo de OE Influencers. Qué lindo mensaje. Y él es influencer también. A ver, aquí nos pregunta José Frías si es que vamos a publicar la charla. En principio sí, pero la mayoría de cosas son felicitaciones para ti por la excelente presentación. Todos los mensajes que nos han llegado son esos. Por aquí hay un comentario último que es de Fernando Carrera, que dice, la marca del negocio del producto y la marca personal del gerente pueden crear una historia que los relacione. ¿Sería bueno o malo? ¿Es mejor tener todo diferente? Muy bien, Fernando. Ahí yo te diría que, bueno, como muchas veces, como te digo, o como les decía antes, las empresas que ya tienen años de trayectoria esconden sus historias. No sé, o sea, no sé si es como una cuestión de esconder o que no han podido contarlo de una manera correcta, pero yo te diría que es muy importante mostrar quién está detrás, cómo empezó todo, cuál es esa motivación clave. Entonces yo te diría que más bien sería unir esfuerzos,
tener esta marca personal, porque al final no sé si es una marca personal, pero es una persona importantísima en la empresa que te transmita un mensaje para impulsar al negocio, un mensaje cercano, un mensaje humano. Yo diría que es un camino acertado, la verdad. Bueno, amigos, a ver, lamentablemente ya cumplimos el tiempo. Ha sido una linda audiencia, hemos tenido una audiencia maravillosa, la verdad. Y además siguieron conectándose casi hasta el final de la charla. La verdad es que el tema ha sido muy lindo y qué bien explicado, sobre todo eso es lo que nos ha gustado a todos. Siguen llegando ahí felicitaciones y muy lindos comentarios de nuestros amigos que se han conectado hoy, que les agradecemos mucho porque todos dan de su tiempo para participar también en estas charlas y eso es maravilloso ver cómo nos acompañan siempre. Tenemos que felicitarle a María Paulina porque ha estado excelente. La verdad es que ha sido un disfrute total escucharle. Y a los amigos que se han conectado les quiero decir una cosa. Les vamos a compartir el enlace de descarga de este webinar. Lo hemos grabado y les vamos a mandar a ustedes ese enlace de descarga. Van a tener unos 7 días para que puedan descargar máximo a partir de hoy. Para que puedan revisar la información que nos ha compartido María Paulina, que ha sido muy valiosa. María Paulina por ahí también sí publicó sus contactos. Sí, justo les iba a comentar, bueno, primero agradecer a la Cámara de Comercio por el espacio. Me parece espectacular que estén haciendo esto, que seamos parte de un ecosistema de conocimiento, de experiencia, y agradecerles a todos por conectarse, por sus preguntas. Espero que de esta charla realmente se lleven esto de cambiar un poco nuestro chip como expertos primero y como marcas para poder transmitir a audiencias y cambiar un poco la forma en cómo estamos concibiendo la comunicación digital. Así que, bueno, buenísimo, eso nada más, agradecerles a todos. Por aquí, bueno, les había dejado cómo pueden seguirnos tanto a TDC Media como a mí en Instagram. Ponnos de nuevo para que nuestros amigos lo vean, sí, porque yo también han llegado tantos mensajes que la verdad es que ya se pierde lo que tú nos habías puesto. Gracias, Vitan, también por haberse conectado y ahí está, TDC Media. Y Diego Navas, muy satisfecho, efectivamente, valiosa intervención. La moderadora, como siempre, excelente, qué lindo es. Diego Navas siempre se conecta a todos nuestros webinars. Es bueno. uno de nuestros seguidores de los eventos, es súper chévere. Todos, la verdad. Yo estoy muy agradecida y muy contenta con nuestra expositora, brillante ella, ha sido un disfrute. Lo repito, no me canso de decirlo porque ha sido un disfrute escucharle. Sabe explicar muy bien. Y qué interesante. Ahora sí nos deja de tarea ella que todos tenemos que revisar lo que ponemos en nuestros LinkedIn y en los blogs y en todo eso para que aprendamos a presentarnos mejor y a vendernos mejor también, ¿no? Y la parte humana que siempre es la que atrae a la gente, porque como ella decía, las empresas no son humanas, no transmiten emociones, pero las personas sí. Entonces esa es la forma de llegar. Bueno, me despido. Ha sido un lindo miércoles. Gracias a esta charla estamos cerrando el miércoles estupendamente bien. Y gracias a todos y que tengan una linda tarde. Hasta luego. Gracias, un gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Encantada. Chao, chao.